vecinos del terror hacen nuestra vida imposible, así que les devolvemos el favor haciendo que la policía haga una redada en su casa. Cuando nos enteramos que tendríamos no uno, sino 2 hijos, supimos que nos teníamos que mudar a una casa de verdad con más espacio. En ese momento aún estábamos viviendo en un estudio de un solo dormitorio, que estaba en un segundo piso, cuya única entrada era una escalera de incendios metálica. No era lo ideal para una mujer embarazada, y mucho menos para vivir con 2 bebés pequeños. Así que encontramos una casa de alquiler privado que estaba recién renovada y que tenía mucho espacio y un gran jardín, como el que estábamos buscando. Firmamos el contrato de alquiler e inmediatamente recogimos las llaves. En cuanto el propietario se marchó, la mujer de al lado se me acercó y me exigió que no hiciéramos ruido antes del mediodía, ya que su novio trabaja de noche y duerme hasta tarde, y un montón de cosas más. Así que de buenas a primeras supe que iba a haber problemas. Como la casa estaba totalmente renovada y no había mucho que hacer, nos dijimos, mejor no molestes al oso, haremos lo que haga ruido después del mediodía. 2 semanas después nos mudamos, y toda la calle fue muy cálida y acogedora. Mi esposa estaba a punto de dar a luz a mis hijas gemelas, y nos ofrecía una ayuda con cualquier cosa que ocupáramos. Eran gente muy amable. También nos hablaron de nuestros vecinos. No le caían bien a nadie. El tipo era un gran bully y se metía en peleas con todo mundo. También eran conocidos piratas de radio. Me refiero a radiodifusión ilegal, transmitiendo música hip holandesa. Esta música es terror en tus oídos. Esto se sumaba al hecho de que hacían fiestas de jueves a domingo, a veces hasta las 5 de la mañana. Música alta, gritos fuertes, siempre borrachos, etc. Realmente algo que esperar cuando te mudas, sobre todo con 2 bebés en camino. La fiesta empezó inmediatamente, a todo volumen, muy fino de alguien que exige silencio cuando su imbécil ocupa su sueño de belleza. Entonces un día mi suegro viene a ayudarnos a poner césped nuevo. Estaciona su remolque en la parte trasera de nuestras casas, que es zona pública, pero no según mi vecino. No, el lugar exacto donde estaba aparcado el remolque de mi suegro, que estaba lleno de hierba muy pesada, era su espacio, según él, y teníamos que mover el remolque. Yo no lo iba a hacer, ya que no pensaba dar toda la vuelta a la casa cargando la hierba. Se enfadó de inmediato y me exigió que lo moviera. Yo le dije que se fuera al diablo. En ese momento ya había terminado con él. Además, soy pelirrojo, así que aparte de que no tengo alma, tengo un temperamento que siempre está bajo control, a menos que me provoques repetidamente. Cualquiera que me conozca te dirá que realmente ocupas esforzarte para que eso pase. Seguimos trabajando y llega el final del día, cuando mi suegro se tiene que ir. Así que engancha su remolque y de la nada aparece el imbécil, regañándolo y diciéndole que ese es su lugar, y que más le vale no volver a estacionarse ahí, o si no... Ahora, métete conmigo todo lo que quieras, puedo soportarlo, pero lo que no puedes hacer es amenazar a mi familia. Salí corriendo y le dije en términos inequívocos que se retirara o sería él quien se arrepentiría. Una mentira total de mi parte. Sí, tengo ese temperamento. Lo que no tengo es una constitución impresionante, y no tengo ninguna habilidad oculta de lucha. Yo peleo sucio. Mi vecino se va, también mi suegro, pero cuando entro a la casa encuentro a mi esposa llorando. Ella tenía miedo de que el vecino le hiciera algo a su padre o a mí, y eso era algo que no ocupamos ahora mismo. Combinado con las hormonas de estar embarazada, es fácil hacerse esa idea, así que ahora estoy aún más enojado, pero tuve que prometerle que no haría nada, y no lo haré, querida. Por lo menos no ahora. El tiempo pasó sin ningún incidente real, y luego llegó el momento en que mi esposa se pone de parto. No salió del todo bien y al final tuvieron que hacer lo necesario, porque mi segunda hija estaba casi estrangulada con el cordón umbilical. Tuvimos que quedarnos en el hospital por 3 noches. Noches horribles debido a varias cosas, pero por fin pudimos volver a casa. Nuestra familia había puesto un cartel gigante en la entrada para dar la bienvenida a los bebés. El cartel llevaba colgado unos días antes de volver a casa, así que nuestros amables vecinos ya lo sabían. ¿Pero les importó? No, por supuesto que no. Desde la primera noche se pusieron de fiesta, y tenían su música de terror a todo volumen. Empezaban a mediodía y seguían hasta las 5 o 6 de la mañana. Muy elegante. Aparte de eso, siguieron durante días, así que no solo era de jueves a domingo, era toda la semana y la siguiente. Estábamos destrozados. Apenas dormíamos. Aparte, una de mis hijas tenía cólicos fuertes. Combinando eso con todo el ruido, y sus padres al final de su paciencia, estaba llorando mucho.
Fue entonces cuando llegué a mi límite, así que investigué algunas cosas sobre piratas de radio, junto con las leyes y reglamentos de su gran antena de radio de 5 metros en su patio trasero, que en sí misma ya era ilegal, pero la usaba para emitir ilegalmente por radio, lo que significaba que tenía un montón de equipos para hacerlo, lo que era aún más ilegal, y puede incluso llevarte a la cárcel. Sin embargo, lo mínimo que podían hacerle era confiscarlo todo y ponerle una enorme multa, algo entre 10 o 45.000 euros. Ahora, no lo entregué inmediatamente, pero en vez de eso, primero estaba buscando otra casa para rentar. Esto porque me imaginé que mi vecino no estaría muy feliz, y no me parecía bien dejar a mi esposa y a 2 bebés solos durante el día, porque yo me tenía que ir a trabajar. Y los escucho pensar, ¿por qué no involucré a la policía? Porque en casos como estos son totalmente inútiles. Les llamamos una vez y lo que hicieron me perturba hasta el día de hoy. Llamaron al timbre de la casa de mi vecino e inmediatamente empezaron diciéndoles que nosotros les habíamos llamado para quejarnos por el ruido. Sí, lo han leído bien, ni protección ni nada. Simple y descaradamente les dijeron que nosotros éramos la razón de que ellos estuvieran ahí. Les dijeron que bajaran el volumen a la música y eso fue todo. Ni siquiera hicieron un seguimiento con nosotros ni nada. Como pueden adivinar, el imbécil se enfadó aún más. Y el día siguiente me dijo, o mejor dicho, me gritó sobre la valla que separa nuestros patios, que no volviera a hacer eso. Una amenaza que volví a informar a la policía. La primera vez no lo denuncié, ya que se lo atribuí a ser el macho alfa y al calor del momento. Pero sin testigos que lo corroboraran, una vez más no se pudo hacer nada. Unos días después, salí por mi puerta principal, y mi vecino se bajó de su coche. Se acercó a mí exigiéndome que cortara un poco la hiedra que crecía en nuestro lado de la valla, porque se estaba enredando en su enorme antena. También me dijo que él estaría fuera un par de horas, y que yo podía entrar en su jardín a cortar la hiedra que crecía en su lado. Entonces se me encendió la bombilla. Le dije amablemente que inmediatamente me pondría a hacerlo. ¿Por qué? Porque eso me daba la oportunidad de averiguar la marca y modelo de su antena, y de esta manera saber qué tan intensa es su señal. También ver exactamente a dónde van los cables y qué tipo de cables eran. De nuevo, qué intensidad tenía la señal que manejaba. Además, a través de la ventana, pude ver bien el tipo de equipo que tenía y tomar algunas fotos. Eso fue la cereza sobre el pastel, porque mientras tanto conseguimos encontrar una nueva casa, y ya habíamos firmado el contrato de alquiler, así que en 2 semanas nos iríamos. Por suerte, solo ocupábamos pintar algunas paredes de la habitación de las niñas. Además de eso, solo ocupábamos empacar nuestras cosas, y podríamos mudarnos a la otra casa. Así que, después de recortar la hiedra y recoger mis pruebas, me metí a internet esa noche para buscar los canales apropiados sobre cómo denunciar una radio pirata y averiguar qué entidad tenía la tarea de atrapar a dicho pirata. Resultó que tenía que llamar a la agencia de telecomunicaciones, pero también a la policía. No estaba muy contento con esto último, pero recordé que tengo un sobrino que trabaja con la policía. Oficialmente su tarea era inmigración, pero tenía varios colegas que nos podían ayudar. Y más importante, en los que podíamos confiar, para que no confrontaran a mi vecino, diciéndole que nosotros los habíamos enviado. Así que tanto a la policía como a la agencia les di toda la evidencia que había reunido. También les dije cuáles eran las frecuencias que pirateaban, para que pudieran escucharlas. Luego empezaron una investigación en el vecindario, que realmente no era necesaria, pero era para cubrirnos y hacer ver como que habían sido capturados por accidente, debido a que habían estado investigando toda el área. Nunca sabes todo lo que puedes aprender de documentos legales y esas cosas. Les pedimos que esperaran un poco con la redada. Sí, hicieron una redada en la casa del pirata, preferiblemente temprano en el día, ya que su sueño de belleza lo haría incapaz de escaparse o esconder evidencia. 2 semanas después nos mudamos. 2 días después de que nos mudamos, redaron su casa. Todo su equipo, computadoras, radios, teléfonos celulares, incluso su auto fueron decomisados. Él salió de ahí esposado, y su novia o esposa también. Aparentemente causó una gran escena y estuvo interfiriendo con los policías. Mucho de esto fue reportado en vivo por uno de mis ex vecinos, quienes estaban igual de extasiados con todo esto. Resultó que no era la primera vez que lo arrestaban, sino la tercera vez. Su coche ya no tenía seguro, y no había pasado a la inspección vehicular. Normalmente, esto no tendría consecuencias graves, ya que no estaba conduciendo durante la redada, pero lo estuvieron vigilando por 1 semana
así que estuvieron viendo cómo manejaba sin seguro y sin la inspección vehicular en regla, así que al final la multa le costó 30.000 euros, junto con una estancia en la cárcel de 12 semanas, y destruyeron todo lo que habían incautado excepto su coche. Su novia tuvo que hacer alrededor de 40 horas de servicio comunitario. Tuvieron que vender la casa, lo que hizo muy feliz a todos los vecinos, que también ya estaban hartos de ellos. Como dije, yo peleo, pero peleo sucio, y hay que esforzarse mucho para que yo llegue a ese punto. Mis vecinos lo hicieron y sufrieron por eso. Más de un año después me lo topé en el supermercado. Tenía la más asquerosa de las miradas, y si las miradas pudieran matar, me hubiera convertido en un montón de cenizas humeantes, pero no fue nada más que eso. Amigos, me sorprende mucho el aprecio, los premios de oro, plata y tantos upvotes. Muchas gracias a toda la gente amable. Honestamente, no sé qué hacer con el oro y la plata, pero les prometo que me los gastaré devolviéndolos. De esta forma, este periodo tan horrible en nuestras vidas puede convertirse en algo mejor. Ope, me llega el aroma a gente corriente hasta acá. Y qué maldito el dueño anterior por no avisarte de los vecinos antes de mudarte. Aparte de eso, una familia con un recién nacido, vecinos prepotentes, policía incompetente. ¿Alguien más pensó en la película Vecinos? Por lo menos esta historia tuvo un final mucho más satisfactorio. ¿Saben? Uno pensaría que si vas a hacer algo ilegal, como tener una radio pirata en tu patio trasero, intentarías mantener un perfil bajo, ya sabes, para que la policía no vaya a tu casa cada 3x4. Pero bueno, aunque no aprendieran su lección, por lo menos lo dejaste 30.000 euros más pobre, y eso es sin contar todo el equipo que le confiscaron. Mi antigua jefa me hacía la vida imposible, y al final conseguí que la despidieran. Estaba desesperada por encontrar un nuevo trabajo, después de que mi marido y a mí nos despidieron el año pasado. Cuando me ofreció un nuevo puesto, sabía que sería un paso atrás respecto a lo que estaba haciendo, pero el jefe y el equipo parecían estupendos. Esa parte no ha cambiado. Sin embargo, como mi jefe, Gary, está muy ocupado, básicamente me transfirió a otra jefa, Jane. Se suponía que yo tenía que ser el punto de conexión entre mi equipo y Jane, pero rápidamente se convirtió simplemente en Jane microgestionándome. Me pedía que trabajara hasta la hora de comer, que cambiara o cancelara días de vacaciones, me llamaba a las 11 de la noche los fines de semana, y me daba órdenes en las llamadas telefónicas. También hacía desagradables comentarios sobre mi peso, y decía que yo era grande para mi raza. La lista de desprecios personales era tan larga que llenaba unas 3 páginas. Además, yo le contestaba y a ella no le gustaba, y eso la provocaba más. Solo me quedé porque ocupábamos pagar las facturas. Finalmente, tuve un colapso mental un viernes por la tarde, después de que ella me gritara por algo tan trivial como organizar una reunión sin incluir a alguien de su equipo que yo no conocía. Estaba lidiando con una tragedia familiar y no podía soportarlo más. Le conté a Gary la situación con Jane, y él se mostró bastante comprensivo y nada sorprendido, teniendo en cuenta que la mitad de su equipo había renunciado. Inmediatamente se ofreció a trasladarme a otro equipo que estaba a sus órdenes, y yo estaba encantada. Bueno, resulta que ir al nuevo equipo no ayudó. Jane seguía dándome órdenes desde lejos. Cuando ignoré sus correos electrónicos, un día vino a mi escritorio y empezó a hablar en voz alta de que no estaba calificada para mi puesto. De pura casualidad, Gary la escuchó y finalmente la regañó, pero el abuso verbal no se detuvo. Al cabo de 2 meses, escribí mi carta de renuncia. Le engrapé una lista de los comentarios ofensivos de Jane, y le envié una copia a todo mundo. Gary me ofreció un montón de comodidades para intentar retenerme, pero viendo que ella me seguía provocando desde lejos, le dije que la única manera en que yo me quedaría sería que ella se fuera, y él no tenía autoridad para correrla. Su jefe estaba en otro país, y a pesar de varias quejas con recursos humanos, de al menos 5 personas, no se hizo nada. Así que me fui, en voz alta y sin vergüenza, diciéndole a todo mundo exactamente por qué me estaba yendo. Los tiempos estuvieron muy mal por unos 3 meses. Había noches en las que solo podíamos comer rebanadas de pan solo para poder pagar la hipoteca, además de los gastos de emergencia, después de una crisis médica y un funeral. Incluso después de encontrar trabajo, seguíamos poniéndonos al día con las facturas y seguimos haciéndolo. Me pasé meses solicitando entre 5 y 10 puestos al día, a veces incluso más de 20. El mes pasado, vi una nota pública de un pez gordo de una empresa anterior que se incorporaba a la empresa que yo acababa de dejar. Solía trabajar muy de cerca con ese tipo, y le envié un mensaje del tipo: «Felicidades,
Avísame si ocupas alguna idea sobre el nuevo lugar. Tuvimos una llamada rápida en la que le conté algunos pormenores y en donde yo creía que podía innovar. Después de esta llamada, me pidió que me uniera al equipo como su jefe de gabinete. Yo acepté. Imaginen la sorpresa de Jane cuando tuvimos nuestra primera reunión de todos los empleados. Se le pidió a los vicepresidentes y a todos los superiores que le dieran la bienvenida al nuevo pez gordo en una sala de conferencias gigante. En su discurso, el pez gordo se apresuró a decir que yo sería su nuevo jefe de gabinete, junto con algunos nombres clave. Ahora yo me sentaba 2 niveles por encima de Jane, y al parecer, en los 3 meses que no estuve ahí, la otra mitad de su equipo cambió. Todos se habían ido. Gary se emocionó mucho por mí y me dijo cosas muy bonitas. Sin embargo, Jane tomó el camino sin clase, y le envió al pez gordo un correo electrónico diciéndole que yo soy una idiota, que no estaba calificada, que yo solía trabajar para ella, que había intentado que la despidieran, y que sospecha que mentí para salir adelante. Ni siquiera intentó fingir amabilidad. El pez gordo me reenvió su correo electrónico, y me preguntó de qué se trataba. Yo estaba muy emocionada y nerviosa. Poco sabía Jane que yo era directora en la empresa competidora del pez gordo, y ya estaba un nivel por encima de ella, así que 2 niveles no es un gran salto, y había trabajado con él durante 5 años. Tuve una llamada con el pez gordo de 1 hora, y le dije que Jane era mala para la cultura de la empresa, ya que era una persona desagradable en general, pero la prueba que ocupaba era Gary, confirmando que todo su equipo anterior había renunciado, además de mi antigua carta de renuncia, que aún estaba en mi escritorio cuando me volví a loguear, junto con unos cuantos horribles correos electrónicos que le había enviado a su personal reciente, y que estaban encantados de compartir con nosotros. El pez gordo despidió a Jane el viernes, y se rumorea que ese día en la oficina los cielos se despejaron, las flores florecieron y los pajarillos cantaron. Pero ya en serio, cualesquiera que sepa lo que es trabajar en una oficina, te dirá que perder a 2 o más miembros de tu equipo puede retrasar lo que están haciendo inmensamente. No quiero ni imaginar el daño que causaría perder a todo tu equipo. ¿Qué tipo de ventajas traía Jane como para que a sus jefes no les importara esto? Porque algo tenía que tener, ¿no? Pero aún así, ese nivel de toxicidad... lo que yo hubiera hecho hubiera sido quedarme como el jefe de Jane. Así tú hubieras podido explotarla a ella. Ya sabes, hacerla saber lo que es sentir presión al punto de tener que renunciar. ¿Poco profesional? Absolutamente. ¿Merecido? También absolutamente.